Día 5. Secretos oscuros. Las manecillas del reloj seguían avanzando, aparentemente cada vez más lento cuanto más tiempo Bacon permanecía despierto en la cama. Desde que se habían colado en su habitación sin que nadie lo notara, no podía volver a dormirse. Romeo, por otro lado, se apagó como una luz en el instante en que su cabeza golpeó su almohada. Bacon suspiró por enésima vez y rodó hacia un lado, sintiéndose frustrado pero también ansioso. Abrió los ojos y vio su diario de sueños abierto sobre la mesita de noche bajo la penumbra del amanecer. Estaba demasiado oscuro para leerlo, pero sabía que los detalles de su último sueño estaban escritos en esas páginas. Wendy va al castillo oscuro y nunca vuelve. Su corazón se volvió más pesado de preocupación. Se quitó con cuidado las sábanas y se sentó, moviendo una mano para cerrar el libro de cuero solo para tirar algo de la mesa sin querer. Con un suave ruido sordo, la goma para el cabello de Wendy aterrizó en la alfombra. Se inclinó para recogerlo, con los dedos fríos y temblorosos. La mala sensación que tenía, a diferencia del tiempo que Wendy había dejado para entrenar, era mucho peor, como si algo le estuviera carcomiendo la boca del estómago. Romeo le había asegurado una y otra vez que las cosas irían bien. Bacon quería creerle a su hermano, pero no podía quitarse de encima el mal presentimiento. Estresarse por ello hizo que le doliera la cabeza. La habitación se estaba volviendo demasiado calurosa e incómoda. Necesitaba un poco de aire fresco. Pisando suavemente los dedos de los pies, se dirigió a la puerta del balcón. Se deslizó detrás de las cortinas y abrió la puerta corredera de vidrio. Ahora la parte difícil. Lentamente, deslizó la puerta para abrirla. Las ruedas eran viejas y estaban sin engrasar, lo que hacía que la puerta sonara tan fuerte como un tren mientras avanzaba a lo largo de su vía. Se detuvo a cada centímetro para asegurarse de que su familia no fuera molestada por el horrible sonido. Ambos continuaron roncando profundamente durante todo el proceso. Una vez que la puerta fue lo suficientemente ancha, Bacon contrajo su estómago y se metió hasta el otro lado. El aire fresco de la mañana le dio la bienvenida cuando salió al pequeño balcón. En lo alto del quinto piso, había mucho que ver en las calles de abajo. Sin embargo, algo más llamó su atención primero. Un ligero cosquilleo le recorrió el cuello, cálido y cosquilleante. Sintió su presencia en el instante en que sus pies descalzos tocaron la fría madera del suelo del balcón. Se dio la vuelta y encontró a Mavis Vermilion sentada precariamente en la barandilla, de espaldas a él, pateando los pies por el borde. Era como si lo hubiera estado esperando durante un tiempo, cuando en realidad acababa de aparecer de la nada. Ella sonrió por encima del hombro e inclinó la cabeza, haciéndole señas para que se acercara. El chico no dudó en pararse a su lado, con los brazos apoyados sobre la barandilla de metal helado. Se estremeció, pero no se apartó, curioso por saber por qué ella estaba allí de repente. Estaba acostumbrado a que ella apareciera y desapareciera cuando ella quisiera. Ella no se parecía a nadie más. Invisible para todos excepto para los ojos de Fairy Tail. Como Romeo había dicho, ella era como su espíritu guardián, aquí para protegerlos y guiarlos en su momento de necesidad. Bacon escuchó la historia de cómo había salvado a Wendy y a la mayor parte del gremio de un aterrador dragón negro. Y si no hubiera sido por ella, Macao no habría encontrado a Bacon y a los demás inconscientes cerca del castillo. Mavis parecía tan vieja como Wendy, pero tenía una mente como la de una adulta, la mayor parte del tiempo. Cada vez que la situación giraba en torno a los juegos, Mavis era tan aguda y sabia como el maestro Makarov. Sin embargo, cuando se trataba de divertirse, como en el parque acuático, era tan alegre y enérgica como cualquier otro niño. En este momento, era una niña que parecía realmente ansiosa por jugar en lugar de dormir toda la noche. ¿Dormían los espíritus guardianes? Buenos días. Saludó en un susurro emocionado, teniendo cuidado de no despertar a los demás que estaban dentro. ¿Tú también querías ver el amanecer? Hizo un gesto hacia el horizonte montañoso donde el cielo comenzaba a aclararse. Bacon negó con la cabeza. Parecía decepcionada. ¿No? ¿No es por eso que te levantas tan temprano? Le preguntó antes de que él pudiera decir algo. Tarareó pensativa durante un breve segundo. ¿Has vuelto a tener ese mal sueño? Frunció el ceño y volvió a negar con la cabeza, más lento que antes. Sus ojos encontraron la goma para el pelo agarrada en su mano. Ya veo. Entonces sé lo que es. Se dio la vuelta y se deslizó por la barandilla, flotando hacia abajo en lugar de caer instantáneamente en el balcón.
Sus pies descalzos no hacían ruido cuando tocaba la madera, ni tampoco su túnica cuando daba vueltas. Copió la pose de Bacon y miró hacia adelante, contemplando el paisaje urbano que, a pesar de la hora, aún prosperaba con actividad. Mentiría si te dijera que todo va a estar bien, dijo, mirando al chico desde un lado. Agarró un mechón de su cabello rubio y comenzó a enrollarlo alrededor de su dedo. Sé que estás preocupado por Wendy y por ellos, yo también estoy igual de preocupado. Desearía tener el poder de ver el futuro, pero todo lo que realmente puedo hacer es predecir los resultados. ¿Ver el futuro?, murmuró Bacon, preguntándose dónde había oído eso antes. Una sensación de fascinación se apoderó del rostro de Mavis mientras continuaba jugando con su cabello. ¿Sabías que es una forma extremadamente rara de magia? A lo largo de la historia, solo ha habido 8 magos conocidos que ostentaron tal poder. En el año X104, el rey Abrador Kelfish de Pergrande fue el primero en ser registrado. Podía predecir el clima con meses de anticipación, lo que llevaba a cosechas abundantes cada temporada. Su pueblo había vivido en prosperidad bajo su gobierno. Desafortunadamente, unos años después de su muerte, el reino de Pergrande fue duramente golpeado por la plaga y la hambruna. La segunda era una mujer llamada señora Selina Yerling de Enca. Ella podría... Bacon no podía entender todo lo que la chica decía. Hablaba tan rápido y usaba palabras de las que él no sabía el significado. Pero fue interesante escuchar su charla. La pasión y la energía en su voz y el brillo en sus ojos hacían que sus historias sonaran emocionantes. Había un montón de nombres que sonaban graciosos que lo hacían reír y ella los repetía, solo para hacerlo reír. Loro Ogenstein III. Camleto Nono Sagrifi. Duque y Kensire, Affletu Farnsworth. Y así sucesivamente. El sol ya estaba en su punto máximo sobre las montañas cuando terminó. Han pasado 300 años desde el último vidente vivo. Ningún mago que viva hoy tiene el poder de ver el futuro, al menos ninguno que sepamos. La tía Kana dice que puede ver el futuro, dijo Bacon. ¿Podría ser una de ellas? Desde la lectura de las cartas, Kana le había advertido constantemente que tuviera cuidado y que nunca fuera a ningún lado solo, o de lo contrario sucedería algo realmente malo. Y habían sucedido cosas malas desde entonces, pero no la cosa muy, muy mala de la que estaba advirtiendo. ¿Qué era exactamente eso? No quiso decirlo. El primero sonrió. Es cierto que tiene el poder de la adivinación a través de sus cartas. Pero es, por decirlo menos, una forma débil de contar el futuro. Puede predecir lo bueno y lo malo, pero no puede ver todos los detalles que más importan y que podrían usarse para alterar el futuro. Alterar el futuro, Bacon se estremeció cuando la sensación de familiaridad lo inundó una vez más. Ciego estoy, pero el futuro aún puedo ver, el futuro no es absoluto. Se puede alterar y tú eres la clave. ¿Estás bien? Estás temblando, dijo Mavis, volviendo a centrar su atención en ella. El chico parpadeó, su corazón se aceleró y su cabeza latía con fuerza. Él puede ver, soltó sin pensar. Mavis se giró por completo para mirarlo, intrigada. ¿Quién? A Bacon se le tragó la lengua porque no tenía la respuesta de inmediato. Unos segundos se sintieron más como minutos cuando finalmente se dio cuenta de dónde venía todo. El sueño del dragón, como lo había titulado Romeo. Había más en el sueño que lo que estaba escrito en su diario. Los fragmentos perdidos volvían a la deriva, llevando pequeños detalles que de alguna manera se sentían importantes. Respiró hondo, necesitando un momento para juntar las piezas que faltaban. Habría sido más cómodo si estuviera hablando con Romeo en lugar de con Mavis. Un dragón, respondió finalmente, observando cómo los ojos de la muchacha se abrían de par en par, en un sueño que tuve. Era mi amigo. Mavis se acercó y sus ojos brillaban de emoción. Dame tu mano izquierda. ¿Eh? Bacon retrocedió sorprendido. Echó un vistazo a su palma abierta y volvió a su rostro ansioso antes de moverse para agarrar su mano. Sonriendo, Mavis tomó su mano entre las suyas. Bacon estaba fascinado, su tacto enviaba una sensación cálida y cosquilleante a través de su piel. Estuvo tentado de alejarse, pero la curiosidad se apoderó de él. Ahora cierra los ojos, dijo ella, y él la escuchó sin preguntar. Dime, continuó ella, con voz suave y gentil, ¿qué aspecto tiene este dragón? Imagínalo en tu mente como si estuviera parado aquí frente a ti. Al principio, imaginó al pequeño dragón que Reus había dado vida la otra mañana. El lagarto mágico era similar, pero no exactamente igual al del sueño de Bacon.
No era solo el tamaño lo que había sido incorrecto, ciertas características también eran incorrectas. Con los ojos cerrados, se concentró en el dragón de Reedus, observándolo cambiar lentamente y transformarse en su verdadera forma. Es grande, comenzó. ¿De qué tamaño? Tan grande como, no, más grande que este hotel. 2 veces más grande. Tiene un cuello largo y una gran boca llena de dientes afilados. Escamas plateadas cubiertas de pelaje verde. Musgo, creo. Grueso alrededor de su cuello y hombros. Tiene cuernos de oro, como astas, cubiertos de enredaderas y pájaros. ¿Pájaros? Mavis soltó una risita. ¿Y cantan? Él asintió. Sí. Hay muchos. De todos los colores. Y el dragón tiene 6 alas, pero, ya no puede volar. ¿Por qué no puede volar? Bacon frunció el ceño. Porque, es viejo y sus alas están llenas de agujeros. Y hay árboles. Árboles gigantes y súper altos donde no se pueden ver las copas. Sus raíces han crecido a su alrededor, manteniéndolo en el suelo. Pero a él no le importa. ¿Vive en un bosque? Sí. Sus ojos, ellos eran los que más destacaban en el mar negro de su mente, tranquilos, radiantes y llenos de sabiduría. Tiene 3 ojos que brillan como la luna. Está ciego. ¿3 ojos? ¿Dónde está la tercera? En la mitad de la frente. No creo que parpalee. Si es ciego, ¿cómo puede ver el futuro? Bacon negó con la cabeza. No sé, solo me dijo. Mavis le apretó ligeramente la mano cuando vaciló. ¿Qué te dijo? Dijo que todavía podía ver incluso cuando estaba ciego. Ella la apretó con más fuerza, enviándole cálidas cosquillas por el brazo. Su cuerpo estaba ansioso por alejarse, pero sintió la necesidad de mantenerse en contacto con ella. De alguna manera, ella lo estaba ayudando a recordar. ¿Y qué vio? Preguntó. Nuestro mundo se convertirá en un lugar sombrío y sombrío. El chico tragó saliva, su boca se había secado cuando algo pesado se asentó de repente en sus entrañas. Dijo que nuestro mundo se convertiría, sombrío y dismal. Y luego dijo que el futuro no es absoluto. ¿Qué significa eso? Mavis emitió un pequeño sonido de interés. Está diciendo que el futuro no tiene por qué ser sombrío y sombrío, no tiene por qué ser terrible. Se puede cambiar para mejor. ¿Cambiar para mejor? ¿Yo soy la clave a ese cambio? Volvió a apretarle la mano. Podía oírla respirar lenta y profundamente. Dijo ¿cómo? ¿Cómo? ¿De qué manera eres la clave para cambiar el futuro? Esa pieza estaba en alguna parte. Bacon se adentró en los recovecos de su mente, ignorando el dolor de cabeza que amenazaba con detenerlo. ¿Dónde estaba? Sigue buscando. Debería estar aquí. Pero no lo encontró. El dolor era demasiado. Usó su mano libre para frotarse la sien. No sé, exclamó con decepción. No te preocupes por eso. Está bien. Puedes abrir los ojos. Lo primero que vio fue el rostro sonriente de Mavis, enmarcado por su cabello rubio ondulado que brillaba con los pocos rayos de sol que brillaban a través de los árboles. ¿Árboles? Parpadeó un par de veces y miró a su alrededor confundido, encontrando que el hotel y toda la ciudad habían desaparecido, solo para ser reemplazados de alguna manera por un exuberante bosque verde con árboles tan gruesos y altos que parecían tocar el cielo. Se quedó boquiabierto ante el nuevo paisaje, preguntándose cómo no había notado los cambios. La dura madera bajo sus pies era ahora una suave alfombra de musgo verde. El aire ya no era frío, sino cálido y húmedo, fragante con los olores terrosos de un bosque. También había transcurrido un silencio terrible, salvo por el canto de los pájaros que venían de algún lugar a lo lejos. Estaba a punto de preguntarle a Mavis dónde estaban cuando un susurro de hojas le hizo darse la vuelta bruscamente. Se quedó sin aliento ante la visión familiar que se alzaba ante él. Un dragón ciego, de 3 ojos, de escamas plateadas, marchito y atrapado en las raíces de árboles enormes. Su cabeza se mantenía erguida y orgullosa mientras coloridos pájaros cantores descansaban sobre sus cuernos dorados enredados con frondosas enredaderas. El dragón bajó la cabeza, sus 3 ojos ciegos parecían mirar a Bacon, cada uno brillando tan brillante como la luna en las sombras proyectadas por los árboles. Los pájaros en sus cuernos cantaban ruidosamente y revoloteaban por el movimiento. El niño se acercó al dragón, sintiendo una oleada de emoción y familiaridad. Él había caminado por este camino antes. No solo había soñado el momento.
Sabía en su corazón que se había encontrado con el dragón ciego en algún momento de su pasado. Al cabo de unos pasos, Mavis retiró de repente la mano que había olvidado que todavía sostenía. Su voz rompió el hechizo que se había apoderado de Bacon. Espera, esto es lo más lejos que puedes llegar. No es peligroso. Es mi amigo, aseguró Bacon. Trató de seguir adelante, pero la chica era mucho más fuerte de lo que parecía. Había entrelazado sus dedos entre los suyos para agarrarlos con firmeza. Tu amiga no está aquí, pequeña, dijo ella con un triste movimiento de cabeza. Todo esto es solo una ilusión que solo nosotros podemos ver. Este bosque no es real y tu amigo tampoco, todavía estamos en el balcón. Si vas más lejos, estarás chocando contra la barandilla. La verdad atravesó a Bacon como una flecha en el pecho. Le picaban los ojos y le faltaba la respiración. El dragón estaba muerto, por supuesto que el que tenía delante no podía ser real. Mavis habló en un tono tranquilo y tranquilizador. Era un buen amigo, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Su nombre? Dejó caer sus lágrimas al encontrarse con la mirada ciega del dragón. Durante 1 o 2 minutos, todo había quedado en silencio y quieto, como si el tiempo mismo se hubiera detenido a su alrededor. Ven, acércate, Erial Yaarez, no hay necesidad de tener miedo de este viejo y cansado dragón. Mucho tiempo he esperado para conocerte finalmente, mi joven amigo. Sí, sé quién eres, pero tú no me conoces a mí. Hace siglos, goberné la tierra y el cielo de Ishgar como el antiguo rey dragón, Yorental. Estaba delirando. No había ninguna duda al respecto. Falta de sueño, fatiga, pérdida de sangre. Era una combinación mortal que a menudo conducía a alucinaciones salvajes. La Wendy que podía ver no podía ser real. Había sido engañado demasiadas veces antes como para creer que era cierto. Y sin embargo, podía sentir la ilusión presionada contra su cuerpo mientras la abrazaba. Tan cerca que sus costillas magulladas y rotas gritaban en señal de protesta. A diferencia de todas las alucinaciones, esta Wendy era cálida. Podía oír su respiración. Los mechones de su pelo azul marino le hacían cosquillas en la mejilla. Y olía tan agradable, como fragantes flores silvestres que florecen en un prado abierto. Flores. Respiró hondo y profundamente, aspirando más del aroma familiar. Lo devolvió a la realidad más rápido que la puñalada en su pecho. Ahora recordaba, la misma noche en que la había visto por última vez alejarse hacia su perdición, ella había olido igual. No se trataba de una alucinación. Esto era real. Wendy, fue todo lo que atinó a graznar antes de ahogarse en un sollozo. Había mucho más que quería decir. Cómo la había echado de menos, cómo la había amado, cómo estaba tan abrumado de verla viva de nuevo. Su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Le dolía llorar y le dolía abrazarla, pero no podía detenerla ni dejarla ir. Su muerte había dejado el vacío más profundo en su vida, dejándolo luchando en silencio durante años con la culpa y el dolor. Ahora que podía abrazarla, ese vacío se había llenado rápidamente, rebosante de todo tipo de emociones. No había notado el suave silencio en su oído o la suave caricia en la parte posterior de su cabeza hasta que sus ojos se secaron. Durante un minuto más, no se movió, perdido en el momento, su mente a la deriva en los buenos recuerdos que tanto atesoraba. Una vez que se recompuso, se retiró lentamente, dejando una mano descansando en el hombro de Wendy mientras la otra la usaba para limpiarse los ojos apresuradamente. Lo siento, murmuró, bajando la cabeza por vergüenza. Fue silenciado por una pequeña mano que ahuecaba su mandíbula. Wendy se giró suavemente y le levantó la barbilla para que tuviera que mirarla a los ojos. No era de extrañar ver nada más que compasión en su rostro joven y delicado que brillaba bajo una luz dorada parpadeante. Lo estudió de cerca, sus cálidos ojos marrones recorrieron cada centímetro de su rostro. Tocino, dijo ella. El corazón de Keaton dio un salto al oír su amable voz. ¿Realmente eres tú, no? Sí, contestó él, con la garganta ronca y suplicando humedad. Sus ojos se abrieron ligeramente. ¿Cómo es esto posible? Frotó con cuidado el pulgar sobre la cicatriz de su barbilla y luego apartó su flequillo enmarañado para ver bien la herida costrosa que corría por su ceja derecha. Ella frunció el ceño. ¿Qué te pasó? Te ves terrible. Keaton no pudo reunir la fuerza para reírse de la cantidad de veces que ya había escuchado eso. Apartó ligeramente su mano e inclinó la cabeza. El futuro es lo que sucedió. ¿El futuro? Exclamó una voz familiar. Carla apareció por detrás de Wendy tan rápida y suave como una sombra.
Se detuvo a un pie de distancia de la pareja, con una expresión de incredulidad, con los brazos cruzados y la cola de cinta temblando. Sus agudos ojos se entrecerraron en Keaton, más por fascinación que por sospecha. Oh, valiente pequeña Carla, Keaton habría roto en un lío de sollozos si todavía le quedaban lágrimas. Haber pasado un mes sin sus miradas heladas y su orientación persistente hizo que Keaton se diera cuenta de cuánto la extrañaba realmente. Esta Carla estaba íntegra y serena, no manchada por el desastre que aún no los había perseguido a todos, completamente diferente del felino que consideraba su compañero y amigo cercano en su línea de tiempo. Contuvo el impulso de acariciarla entre las orejas, sabiendo muy bien que ella no apreciaría el gesto. Carla se estremeció al oír su nombre pronunciado de sus labios. Me alegro de volver a verte. El felino estudió brevemente a Keaton. Se descruzó de brazos y dio un pequeño paso más cerca, su cautela se desvaneció. ¿Entonces eres Bacon del futuro? ¿Pero cómo? Sus ojos se abrieron de par en par. Por supuesto. La puerta del eclipse, lo usaste para viajar al pasado. El espadachín asintió y se volvió hacia el hombre enmascarado que empuñaba una llama dorada en la palma de su mano. Maestro Heyal, ¿por qué no se lo dijo en su camino hacia aquí? Heyal gruñó y se encogió ligeramente de hombros. Es mejor mostrar la verdad que tener que dar explicaciones. Cuantas menos preguntas, más rápido podríamos acudir a su rescate. Sé que no querías que Natsu y su equipo vinieran aquí, pero era inevitable, añadió, refunfuñando solo en la mente de Keaton. Te fuiste demasiado tiempo tratando de rescatar a Lucky y Fairy Tail ya estaba en medio de su plan para salvarla. Pensé que sería mejor traer algo de ayuda adicional para salvar tu pellejo. Keaton trató de ocultar su sonrisa de agradecimiento mientras respondía. Lo siento, las cosas no salieron tan bien como esperaba. Me olvidé por completo de la trampa. ¿Estabas preocupado? Heyal gimió mentalmente. Fue Meredy la que está preocupada. Será mejor que agradezcamos que no llegamos ni un minuto tarde. Sí, maestro. Estoy en deuda contigo. Heyal negó discretamente con la cabeza. Seremos nosotros los que estaremos en deuda con ustedes si nuestro plan tiene éxito. Todo está casi en su lugar. Una vez que Meredy y Ultear hagan su parte, solo es cuestión de esperar la oportunidad adecuada. Keaton asintió. Primero tenemos que salir de aquí. Pero incluso entonces... Tú y yo estamos aquí con ellos esta vez, aseguró Heyal, sintiendo el desasosiego del otro. Cada uno de nosotros escapará antes del día de la ceremonia. Carla, ajena a su conversación telepática privada, frunció el ceño ante Heyal. ¿Así que sabías quién era todo este tiempo? Lo encontré hace 4 días, así que sí, lo he sabido desde entonces, respondió Heyal de manera despreocupada. Keaton le dio un pequeño apretón en el hombro a Wendy. Llegué el tercer día de los juegos, justo a tiempo para ver tu batalla contra Chelia. Me alegré de volver a ver ese momento. Wendy le agarró la mano que descansaba en su hombro y le dirigió una mirada preocupada. ¿Por qué estás aquí desde el futuro? ¿Qué pasó? ¿A ti a todos? Keaton tragó saliva, incapaz de librarse del desierto en su garganta. Temía tener que decirle la verdad, pero no había forma de evitarlo. Tal vez cuanto antes lo supiera, más fácil sería mantenerla a ella y a todos los demás fuera de peligro. Suspiró, solo para que rápidamente le recordaran sus lesiones y agotamiento. Con la adrenalina perdida, la fatiga y el dolor lo golpearon como una roca. Fiore está destinada a la ruina, murmuró con cansancio mientras se alejaba con cuidado de Wendy. Arrodillarse sobre una piedra tosca estaba pasando factura a sus rodillas magulladas y a su pierna herida. Estaba lejos de ser elegante tratando de cambiar a una posición sentada. Wendy se sentó a su lado más rápido de lo que pudo decir estoy bien, una mano brillante presionó sobre el trapo ensangrentado de su pierna. Su magia ahuyentó instantáneamente el dolor sordo, reemplazando el dolor con una sensación dichosamente fresca. La cazadora de dragones del cielo no dijo nada mientras trabajaba, con los ojos cerrados en profunda concentración. Echaba de menos ese rostro y echaba de menos su curación, oh, cómo lo echaba tanto de menos. Su poder era una bendición en comparación con las medicinas nauseabundas de la abuela. ¿De qué ruina hablas? Preguntó Carla, llamando su atención. El Exteed era tenso y deslumbrante. Sabía exactamente de lo que Keaton estaba hablando. El rostro del espadachín estaba demacrado y sombrío. Ya lo has visto, ¿verdad, Carla? Vi caer el castillo, arder la ciudad, monstruos en el cielo, si lo hubiera sabido, todo se haría realidad, podría haberla salvado.
Podría haberlos salvado a todos. Carla abrazó su cuerpo, temblando como si la hubiera atrapado un viento frío. La premonición, susurró, sonando bastante angustiada. Wendy centró su atención en su pareja mientras mantenía su magia constante. Ella frunció el ceño. Carla. Díganos, dijo Keaton con voz áspera, ¿qué vio usted en su visión? Necesitaba oírlo de nuevo. Para asegurarse de que este mundo estuviera en el mismo camino de destrucción, por lo que todos sus esfuerzos y los de Crime Sorciere no habían sido en vano. Carla le dio a Wendy una mirada de disculpa antes de endurecer su mirada hacia Keaton. Estaba fingiendo un acto valiente, pero no podía ocultar el miedo en sus ojos temblorosos. Humo y llamas comenzó, el azafrán ardía y el castillo de Mercurius había caído. Hubo gritos, gente llorando de terror, huyendo de un monstruo horrendo en el cielo. Y cabalgando sobre esa bestia sombría había un hombre con armadura negra. Keaton se puso rígido, sintiendo que sus entrañas se retorcían de pavor. ¿Qué es? Heyal fue el primero en notar su angustia. Keaton apretó la mandíbula hasta que le dolió. Su premonición no es la misma. El hombre de la armadura negra, la Carla de mi tiempo nunca lo ha mencionado, nadie lo sabía. Solo Agnología reveló la verdad. Pequeño cachorro tonto, al que deberías matar, es un demonio que viste la piel vil del hombre, armadura más negra que la noche, ojos como los pozos del infierno. ¿Había algo más? Indagó Keaton, manteniendo la calma. Carla movió la oreja como si le molestara su pregunta. Miró hacia un lado, hacia la oscuridad, sus ojos se volvieron distantes. Otro hombre murmuró después de un momento de vacilación. Envuelto en blanco y empuñando una espada. Se mantuvo intrépido contra el monstruo en el cielo, su rostro oculto detrás de una máscara de un zorro amarillo sonriente. Wendy se animó, su magia desapareció de sus manos y su curación fue completa. Espera, ¿un zorro amarillo? Preguntó. La máscara de Keaton, dijo el espadachín con incredulidad. Su dolor de cabeza empeoró notablemente mientras intentaba darle sentido a la visión alterada de Carla. Se frotó la frente y cerró los ojos. El hombre de la máscara somos yo y el monstruo en el cielo, un dragón controlado por el hombre de negro. Si eso es lo que viste, entonces eso significa, había muchas posibilidades de que el plan para destruir la puerta del eclipse fracasara. Se frunció las manos y maldijo mentalmente. No había más tiempo que perder. Tenemos que hurear, uff. Su intento de ponerse de pie fue bruscamente interrumpido por el agudo dolor en su pecho. Wendy lo agarró del brazo para sostenerlo. Espera. Todavía estás herido. No, no te preocupes por eso. Él la apartó y volvió a intentarlo, solo para sufrir lo mismo. Keaton, cálmate. Oír la voz dominante de Heyal le hizo detenerse. Heyal dio un paso adelante, su llama dorada parpadeando salvajemente con el movimiento. No lograrás nada en tu condición. Descansa y deja que Wendy te cure. Necesitan saber a qué nos enfrentamos. Carla resopló y se cruzó de brazos. ¿Sí? ¿Qué está pasando exactamente? Preguntó. Miró entre los hombres. Confundidos, sospechosos y aterrorizados, todo en uno. Keaton gruñó. Lo explicaré en el camino. Keaton. El tono de Heyal era tan firme como la mano que se plantó en el hombro del espadachín. Unos ojos severos brillaban en los huecos de su máscara de pájaro mientras miraba al otro. Es solo la mañana del quinto día. Todavía hay tiempo. Ahora descansa, o debería pedirle a Wendy que te duerma. Espera, ¿qué? Exclamó la niña. No quiero decir, nunca haría eso sin permiso. Sin embargo, apretó con más fuerza a Keaton y le dirigió una mirada dura y extrañamente decidida, una que se parecía mucho a la mueca de la abuela de toma tu medicina ahora o te arrepentirás mucho. Si tengo que hacerlo, lo haré si te niegas a quedarte quieto. Esta era una batalla que sabía que no podía ganar. La terquedad a menudo lo había llevado tan lejos en el campo de batalla, pero no tanto cuando estaba bajo el cuidado de un curandero, nada menos que el antiguo aprendiz de la abuela. Suspiró derrotado y agitó una mano en el aire. Muy bien. De acuerdo. Supongo que un pequeño descanso no pondrá en peligro el futuro, refunfunó, sin molestarse en ocultar su sarcasmo. Necesito una maldita bebida de todos modos. ¿Algo de agua? Heyal, sin decir palabra, le entregó su cantimplora, en la que Keaton estaba ansioso por arrebatarla. Tragar cada refrescante trago era una agonía, pero la sed de Keaton era más fuerte que el dolor. Deberíamos esperar a que Natsu y los demás vengan antes de empezar a explicar.
Evita que nuestras respiraciones se repitan, aconsejó Geyal mientras daba un paso atrás para examinar la zona. Observó de cerca a los caballeros caídos. Una vez que lleguen, debemos alejarnos de cualquier oído que nos escuche. Deberían estar en camino pronto. ¿Ya han ganado?, preguntó Carla. ¿Lucky está a salvo? 5 contra un caballero. Estaré muy decepcionado si pierden con esas probabilidades. Keaton se limpió la boca con el dorso de la mano una vez que su garganta se apagó. No necesitó preguntar para saber quién más se había unido a su misión de rescate. Natsu, Api, Panther Lily y Mirahane, los únicos 4 que faltan en el equipo de rescate original. Con ellos del lado de Lucky, Keaton sintió bastante lástima por Kamika. Con los verdugos a punto de ser derrotados, no habría más obstáculos que les impidieran salir del Palacio del Abismo. Se oyó un suave golpeteo de pies que se acercaba rápidamente a ellos, acompañado de un alegre puau puau puau. Wendy soltó un chillido de sobresalto. Plue. ¿Estás aquí? Echó un rápido vistazo a su alrededor. No veo a Lucky. ¿Dónde está? Keaton sonrió al espíritu que saltaba. Con la voz ahora clara, dijo. De hecho, se presentó por su cuenta para ayudar a nuestro maestro. ¿No es así, Plue? Pupun. Pupun. Chilló alegremente el canino. Se detuvo ante el espadachín y levantó con orgullo la llave de hierro negro que una vez estuvo en posesión de Usuke. La cazadora de dragones levantó la ceja. ¿Nuestro maestro? Maestra Lucky. Lo explicaré más tarde. Parecía bastante decepcionada, pero no siguió adelante. ¿Para qué es esa llave? Lo necesitaremos para salir de aquí, dijo Keaton. Le dio unas palmaditas en la cabeza a Plue en señal de agradecimiento antes de meterse la llave en la bolsa. Hizo un gesto con la cabeza hacia las formas inconscientes de Kama y Mepa, que estaban siendo vigiladas cuidadosamente por el mago de la hechicería del crimen. Cada uno de los 5 verdugos llevaba uno. Una vez que nos reunamos con Lucky, tendremos las 5 llaves para abrir las puertas y escapar. Geyal hizo un ruido de descontento. No será la libertad esperando al otro lado. Incluso con los verdugos derrotados, todavía no estamos fuera del fuego. La princesa nos dio una advertencia. Todos los soldados estarán esperando al otro lado de la puerta, murmuró Carla con el ceño fruncido. Hacia otro infierno, murmuró Keaton en voz baja. Geyal giró ligeramente la cabeza para captarlos a todos a su vista. De eso nos preocuparemos más tarde. Mientras tanto, concéntrate en sanar. Wendy asintió y se fue directamente a trabajar. La máscara dura y decidida que había usado antes fue reemplazada por un rostro mucho más gentil. Colocó una mano en el cuello del espadachín para curar rápidamente el corte dejado por la guadaña de Kama antes de detenerse. ¿Te molesta el pecho?, dijo en voz baja. ¿Son moretones? ¿Una costilla rota? Keaton odiaba verla tan preocupada, pero ya no podía ocultar su dolor. Necesitaba su ayuda. Su poder curativo fue la razón principal por la que fue elegida para rescatar a Lucky. No había forma de que ignorara a un amigo herido. Las 2 cosas, dijo e hizo un gesto hacia el lado derecho de la parte superior de su torso. 2 costillas rotas aquí. Hizo una mueca tanto por el horror en su rostro como por el tono de su voz cuando ella gritó. Costillas rotas. ¿Fue por pelear con los verdugos? Él negó con la cabeza y le dedicó una sonrisa tímida. No, de caer estúpidamente en una trampa. El humor se desvaneció rápidamente de su expresión. No, no fue solo la caída. Me los rompí hace un mes y no se habían curado del todo. ¿Qué estabas haciendo?, le preguntó. ¿Luchando para salvar lo que quedaba de nuestro mundo? Lo siento. No importa, murmuró ella, apartando la mirada por arrepentimiento cuando él no respondió de inmediato. Empujó ligeramente la tela de la túnica de Keaton. Tendrás que quitarte esto, no puedo curar huesos rotos a través de la ropa. Keaton asintió y estaba a punto de empezar a desabrocharse el equipo cuando se dio cuenta de que Wendy mantenía los ojos fijos en el suelo, con las mejillas de un rosa brillante. ¿Estás bien?, preguntó. Ella se levantó de un salto y asintió vigorosamente. Su rostro se puso más rojo por alguna razón y ahuecó las mejillas para ocultarlo. Yo. Sí. Estoy bien. No hay nada de lo que debas preocuparte. Date prisa y quítate la camisa. Oh, querido, Carla suspiró con un divertido movimiento de cabeza. Keaton decidió que sería prudente no indagar más al respecto. Volvió a quitar cada pieza de su equipo.
Wendy tuvo que echarle una mano porque una caja torácica magullada y rota hacía que el más simple de los movimientos fuera una tortura absoluta. Uno por uno, desabrocharon todos los cinturones y se quitaron todos los artículos que Keaton llevaba, apilándolos sobre su escudo caído. Carcaj, arco, cuchillos, bolsa de objetos, vaina de la libertad y, por último, pero no menos importante, su segunda espada, más grande y pesada que estaba atada a su espalda. Dragon Slayer era el nombre de la espada y Keaton rezó para no tener que empuñarla nunca en esta línea de tiempo. Estaba hecho de la afilada hoja del ala de un dragón chapado en metal y forjado en forma por la magia del espíritu celestial. Había hecho honor a su nombre, habiendo matado a varios dragones desde el día en que Keaton lo obtuvo por primera vez a la edad de 13 años. Sin la carga de su equipo, el espadachín podía respirar un poco más tranquilo. Quitarse la túnica fue la parte difícil. Fue una lucha dolorosa y desesperada que casi lo hizo llorar y requirió que Heyal interviniera para tirarla sobre su cabeza. Wendy y Carla jadearon mientras Blue dejaba escapar un pequeño gemido en el momento en que veían la fealdad que se escondía bajo la túnica de Keaton. El joven maldijo en voz baja cuando vio lo mucho que realmente estaba sufriendo. Las dos costillas rotas eran en realidad tres y casi cada centímetro de su piel tenía un tono diferente de moretón. Algunas costras de un mes de antigüedad junto a su cadera izquierda estaban agrietadas y sangrando, dejando hermosos rastros rojos. Wendy mordió el labio inferior y frunció el ceño profundamente mientras sus ojos recorrían su torso, abarcando cada herida y cicatriz. «Has pasado por muchas cosas en esos 7 años», dijo ella, deteniéndose la mirada en la horrible cicatriz que recorría su estómago. Detrás de cada marca en su cuerpo había una historia diferente. Una batalla diferente. Un resultado diferente. Fracaso. Arrogancia. Debilidad. Estupidez. A pesar de sufrir lesiones, eran las viejas cicatrices las que más dolían porque eran recordatorios constantes de tristeza, pérdida, miseria, arrepentimiento, nunca evocaron un momento de triunfo o victoria. Yo, no lo logré, lo hice. Wendy continuó, sus ojos comenzaron a lagrimear. Su mano vaciló sobre las costillas rotas del espadachín, pero parecía no poder concentrar su magia. Nunca volví a ti como te prometí, ¿lo hice? El repentino nudo en la garganta de Keaton le impidió responder. Solo pudo igualar su mirada entristecida cuando finalmente se dio cuenta de la verdad. Lo siento, lamento haber roto mi promesa. Lamento no haber estado allí para ti. Lo siento, yo. Ver llorar a Wendy fue como un cuchillo en el corazón. Keaton la acercó suavemente y bajó la cabeza para tocar su frente con la de ella. Se apoyó en él, le rodeó la cabeza con los brazos y rompió en sollozos temblorosos. Sus roles ahora se han intercambiado. Era su turno de darle apoyo mientras ella lloraba. El reloj corría, pero ya no le importaba. Permanecieron así un rato, ninguno se movió y nadie los interrumpió. Keaton esperó hasta que Wendy se calmó cuando murmuró en voz baja. Oye, no tienes que disculparte por nada. No fue tu culpa. Nunca podría ser tu culpa. Se echó hacia atrás y empezó a quitarse el guantelete izquierdo. Una parte de ti siempre ha estado conmigo. Lo he guardado todo este tiempo. Como un amuleto de buena suerte. Estaba sucio, desgastado y deshilachado, y la banda elástica había sido reemplazada hace mucho tiempo por una cuerda barata, pero aún era reconocible. La segunda mitad de la goma para el pelo favorita de Wendy's. Había llevado el recuerdo como un brazalete desde el fatídico día, siempre aferrado a la frágil esperanza de que Wendy de alguna manera, algún día, cumpliría su promesa. Han tardado 7 años, pero por fin has cumplido tu promesa, alcanzó a bromear. Lo siento, es asqueroso, maloliente y roto. No tienes que retirarlo si no quieres. Wendy se secó los ojos y medio sollozó, medio rió. Oye, ¿nunca te enseñé a no hacer llorar a las niñas? Locke habló desde algún lugar a un lado. Cállate, Locke. Estás arruinando el momento, fue la respuesta de Keaton mientras giraba la cabeza en dirección al león. El espíritu sonriente, que todavía llevaba los artículos prestados de Keaton, no estaba solo. Él, Lucky, Natsu, Api, Panther Lily, Mirahane y Arcadios se dirigían hacia Keaton y los demás. Con ambos puños envueltos en llamas, Natsu iluminó el camino por delante, así como todos los que lo rodeaban. Cada uno tenía una expresión diferente en su rostro, con la excepción de Natsu y Api, cuyos rostros estaban ocultos bajo sus máscaras ninja, que iban desde la curiosidad hasta el asombro y el alivio. Los primeros en correr fueron Natsu y Api, con Lucky y Locke no muy lejos.
Aunque Natsu y Appy estaban vestidos de negro de pies a cabeza, su emoción era evidente por el brillo en sus ojos y su lenguaje corporal. «Bacon, ¿eres realmente tú?», exclamó Appy, saltando al lado de Wendy. «Claro que es él. No hay duda de su olor», dijo Natsu. Se arrodilló al otro lado de Keaton y se bajó la máscara para revelar su sonrisa llena de dientes. «A 7 años del futuro, ¿eh? Realmente has crecido, niño. Pero demonios, te ves horrible. Parece que has pasado por una de las intensas sesiones de entrenamiento de Erza». Keaton esbozó una sonrisa. Escuchar el nombre de Erza le trajo recuerdos de las brutales sesiones de sparring que había soportado cuando era joven. Se siente así. Y más. «Hemos estado enfrentándonos a los verdugos desde que caímos aquí», explicó Lucky mientras caía como una roca al lado de Natsu. Tenía un aspecto un poco peor por el desgaste. A pesar de los pocos rasguños y moretones que cubrían sus brazos y piernas desnudos, había salido casi ilesa de su batalla contra los caballeros. «Me tenías preocupada», le dijo a Keaton con una sonrisa orgullosa y cansada. «Pensé que lo peor había pasado hasta que te vi acabar con Mosuke». «Ese espectáculo de incendios fue bastante impresionante», comentó Locke. Levantó una ceja hacia los dos cuerpos tendidos que yacían cerca. «Oye, ¿ese es el bastardo que escupe ácido y ese otro tipo?» «Kama y Nepa». Lucky miró en su dirección antes de fruncir el ceño a Keaton. «¿Tuviste que luchar contra ellos de nuevo?» El espadachín negó con la cabeza y asintió a Heyal. «Solo Kama. El maestro Heyal noqueó a Nepa antes de que tuviera que lidiar con él». «Espero que le hayas pegado fuerte», gruñó Locke, mirando a Nepa inconsciente mientras se frotaba los nudillos. «Le di un puñetazo en la cara fea con Regulus Impact y parece que eso no fue suficiente para mantenerlo abajo por mucho tiempo». Heyal se burló bajo su máscara. «Es probable que no vuelva a moverse durante 1 o 2 días. Me aseguré de ello. Pero aún así, hay asuntos delicados que no debemos discutir alrededor de nuestros enemigos. Tenemos que ponernos en marcha. Wendy». «Bien», dijo Wendy, volviendo a la misión que tenía entre manos. Había vuelto a ser la misma segura de sí misma. Sus manos estaban firmes como una piedra mientras tocaba ligeramente las costillas rotas de Keaton. Ella le dirigió una mirada firme. «Va a doler cuando los huesos vuelvan a su lugar. ¿Estás listo?» Keaton apretó la mandíbula y asintió. Respiró hondo y cerró los ojos concentrada. Wendy no mintió exactamente. Era mucho peor de lo que Keaton anticipaba. En el instante en que Wendy usó su magia, se sintió como si le hubiera clavado un cuchillo en el pecho y lo hubiera retorcido repetidamente. Manchas negras explotaron en su visión y el mundo comenzó a girar a su alrededor. Cayó, aparentemente para siempre a través de un abismo frío y negro, hasta que se detuvo de repente y sin dolor. La oscuridad retrocedió para revelar un mundo lleno de verde. Un bosque. Exuberante y vibrante y apestando a vida. Pero estaba en un silencio sepulcral y extrañamente quieto. Ni una sola hoja se movió como si el tiempo mismo se hubiera detenido. No, el tiempo se detuvo. No podía moverse, congelado en su lugar por magia que debería haber muerto junto con su lanzador. Algo se movió en el rabillo del ojo y desapareció silenciosamente a la vista. Blanco. Fantasmal. Enorme. Un alma persistente en la forma del rey dragón asesinado. 3 ojos de oro ardiente lo miraron. Ojos que ya no estaban pálidos y ciegos. Debería haber habido ira o rencor, pero no había ninguna de las dos cosas, solo un profundo remordimiento detrás de la mirada marchita y cansada del dragón. «Sabía que ese día llegaría», dijo el dragón, y su voz entristecida parecía resonar por todas partes. «Desde el principio de mi tiempo, he visto mi destino. Y la tuya. No te odio. Estabas destinado a venir aquí, para matarme, y toma mi poder para ejercerlo como tu corazón desee. Solo por tu mano, la guerra terminará. Y solo por tu mano, caerán los viejos reinos. Se perderán vidas. Incontable. Mis hermanos, hijos míos, tu gente, te convertirás en un gran terror en esta tierra. Un portador de destrucción. Las alas negras de la desesperación. Temido. Detestaba. Un Lobed. Isgar está en el camino hacia la ruina. Sin embargo, no serás tú quien traiga el fin. No, se avecina una amenaza mayor. Una entidad malvada que este mundo nunca ha visto, una sombra tan oscura que ni siquiera yo pude ver su verdadera forma. Cuando llegue ese momento, lo entenderás, lo que hay que hacer.
El destino de Artland dependerá de la elección final que tengas que hacer. Las enormes puertas del Palacio del Abismo eran tan altas y anchas como las puertas principales del castillo de Mercurius y mucho más intimidantes. Las puertas estaban hechas de losas de hierro negro pesado y acero y aseguradas por 5 cerraduras espaciadas uniformemente en un círculo alrededor del centro a una altura alcanzable. Cuando Heyal alumbró su llama dorada hacia un lado, sus ojos captaron el tenue contorno de las runas grabadas en el metal. Estudió las runas de cerca y refunfuñó en voz baja por el nivel de seguridad que el reino de Fiore había colocado allí. Un poderoso encantamiento de reflexión protegía la puerta. Cualquier magia utilizada contra las puertas se reflejaría directamente en el lanzador. Afortunadamente, no hubo necesidad de intentar ni siquiera la fuerza bruta. Heyal sacó una de las llaves de hierro negro que Lucky y Keaton habían obtenido minuciosamente de los caballeros Garou. Los 5 verdugos fueron derrotados y detenidos para asegurarse de que no se interpusieran en el camino de Fairy Tail durante su escape. Natsu y Panther Lily habían atado a cada caballero inconsciente fuertemente con una cuerda indestructible y los habían dejado atrás en la oscuridad. Desde entonces, Heyal había mantenido su sentido mágico en cada verdugo y notó que ninguno se había movido ni un centímetro de ninguna de sus posiciones. Llave negra sostenida con fuerza en su mano, Heyal se dio la vuelta para encontrarse con las miradas de todos. Todo Fairy Tail estaba esperando con rostros ansiosos y decididos. El único que tenía miedo era el ex capitán de los caballeros sagrados, Arcadios. El hombre corpulento estaba detrás de los magos con un Keaton inconsciente a sus espaldas. Keaton se había desmayado desde antes cuando Wendy comenzó a reparar sus costillas rotas. Había sido tan doloroso como Wendy le había advertido. El chasquido audible de los huesos volviendo a su lugar había hecho que Heyal se estremeciera de simpatía. Wendy se había sentido extremadamente culpable por haber lastimado a Keaton y haberlo hecho desmayarse, pero no había nada más que pudiera haber hecho mejor. El joven se había desgastado hasta el suelo. Su cuerpo necesitaba desesperadamente descansar. Todas las noches de insomnio, las lesiones sufridas y el esfuerzo le habían pasado factura. Poco después de que Wendy terminara de curarlo, el grupo había viajado lejos de los caballeros inconscientes y se había detenido para un breve descanso para dar a Lucky y Arcadios algo de tiempo para recuperarse. Aunque nadie lo había preguntado, era evidente en los rostros de Wendy y los demás las muchas preguntas con respecto a Keaton. Heyal y Lucky hablaron de lo que sabían, tanto como Keaton les había contado. Ambos habían desempeñado el papel de maestro de Keaton en algún momento en un futuro arruinado. Heyal, un año antes de su muerte, le enseñó a Keaton cómo sobrevivir con magia sensorial mientras, durante los últimos 2 años, Lucky entrenaba y perfeccionaba sus capacidades de espíritu celestial. Hablaron del terror que pronto se apoderaría de ellos y compartieron el plan que ya estaba en marcha. Heyal, sin embargo, se guardó los detalles de su plan para destruir la puerta del eclipse. Arcadios era un hombre del castillo y Heyal no podía confiar plenamente en él. Tampoco podía confiar en que Natsu filtrara accidentalmente cualquier información vital a posibles enemigos. El asesino del dragón de fuego era de veces tan impredecible como su elemento, lo que obligaba a Heyal a actuar en consecuencia. Las historias que Heyal y Lucky habían contado evocaban muchos casos de sorpresa y asombro en los demás, pero lo más impactante que todos, incluida Lucky, habían aprendido era la derrota de Agnología. Luchó y mató a Agnología, exclamó Lucky, hablando telepáticamente para evitar despertar a Keaton. Vaya. ¿De verdad es así de fuerte?, preguntó Abby. Heyal asintió sin dudarlo. Keaton era un hada de los pies a la cabeza. Necesitaba ser fuerte para sobrevivir en el mundo del que procedía. Es lo que me han dicho, contestó Heyal, sin embargo, él no luchó solo contra el dragón. Mencionó a otros, un pequeño número. No pregunté quiénes eran, pero Lucky, probablemente estabas allí. Él y tú fueron los únicos que sobrevivieron al final. Fue una batalla ganada, con un alto precio. Antes de que Agnología muriera, maldijo a Keaton con la marca en su brazo, en la que solo puedo suponer que fue por despecho. Para colmo de males, sin duda. Wendy miró a Keaton con el ceño fruncido, sus ojos se posaron en el brazo izquierdo del joven, oculto bajo la capa de plumas blancas que alguien le había colocado encima como una manta. Había notado la marca tatuada mientras curaba sus heridas, un dragón negro serpentino con 6 alas emplumadas y una larga cola que se enroscaba alrededor de su bíceps. ¿Y eso es lo que es?, preguntó. Heyal miró entre Wendy y Natsu.
¿Ustedes, cazadores de dragones, saben algo al respecto? Wendy negó con la cabeza. Grande Enei nunca mencionó nada sobre las maldiciones de los dragones. Lo mismo con Ignel, dijo Natsu. Había estado extrañamente callado desde el principio, hirviendo en silencio a medida que se revelaba más del pasado de Keaton. Maldijo el nombre de Agnología en voz alta y miró la marca oculta. ¿Qué demonios le hizo el bastardo? Heyal suspiró mientras negaba con la cabeza. Keaton no lo sabe exactamente. Por lo que me ha dicho, la marca le causa dolor y malestar en ciertos momentos. Si Agnología lo hubiera querido muerto, el dragón no habría dudado, gruñó Paterlily dentro de sus cabezas. Agnología nos habría aniquilado a todos en la isla Tenrou si no fuera por Mavis. Ese dragón no es misericordioso. No, ciertamente no lo es, Carla habló, con expresión sombría. Quizás, Agnología quería hacer sufrir a Keaton más allá de la tumba. Natsu soltó un gruñido furioso, como si quisiera hacer un agujero a través de la pared de piedra detrás de él. Sin embargo, dijo Heyal con firmeza para calmar al asesino del dragón de fuego, fue gracias a la Agnología que Keaton aprendió la verdad, que un solo hombre era el responsable del Festival de los Dragones y la Puerta del Eclipse fue el comienzo de todo. ¿Quién era ese hombre? Seguía siendo un misterio, un asunto que debía discutirse más tarde, una vez que estuvieran fuera del Palacio del Abismo. Con Arcadios, planearon su fuga. El ex capitán conocía el diseño del castillo más allá de las pesadas puertas y la estrategia y las posiciones que probablemente tomarían los guardias para tenderles una emboscada. Incluso había trampas diseñadas para dejar impotentes incluso a los magos más fuertes situadas en varios lugares clave, lo que hacía imposible escapar a un mago criminal. Pero no fue imposible para Heyal y Fairy Tail. Había un camino secreto que evitaría todas las trampas y donde probablemente los guardias estaban esperando. Solo Arcadios lo sabía. Juró el nombre de la difunta reina. Solo podían esperar que la suerte estuviera de su lado y que no hubiera guardias apostados ante el pasadizo oculto. Heyal levantó la llave en su mano y asintió con la cabeza a Arcadios. ¿Importa qué llave va en qué cerradura? Preguntó. Arcadios negó con la cabeza. No. Todos son iguales. Mientras tengas los 5, la puerta debería abrirse. Una por una, Heyal insertó y retorció cada llave en sus respectivas cerraduras. 4 chasquidos de heavy metal resonaron en la puerta. Heyal hizo una pausa al girar la quinta y última cerradura. Sin necesidad de mirar atrás, dijo mentalmente. Prepárate. El último clic fue seguido rápidamente por el fuerte chirrido de los engranajes y el eco de la explosión cuando finalmente se soltó el cerrojo gigante dentro de la puerta. Las puertas se abrieron lentamente hacia adentro, chirriando en sus goznes. Si los guardias aún no estaban al tanto de su fuga, seguramente lo harían ahora debido al gran volumen del horrible sonido. Heyal se alejó de la puerta que se abría, sin darle la espalda. En el instante en que vio entrar la luz desde el otro lado, extinguió su llama dorada. Un aire más cálido y fresco le dio la bienvenida a continuación. A través de la pequeña brecha, extendió la mano con sus sentidos mágicos, sondeando el área justo afuera de la puerta. No había nadie esperando. Es seguro. Hubo algunos suspiros de alivio. Todavía no tenían que luchar para salir. Heyal empujó las puertas para abrirlas lo suficiente como para que pudieran pasar sin obstáculos. Al otro lado esperaba una sala vacía tenuemente iluminada por antorchas encendidas montadas en las paredes. En el extremo opuesto estaba el comienzo de una escalera de caracol. Había guardias tendidos en una emboscada en lo alto de las escaleras. Heyal podía sentir a todos y cada uno de ellos, superando en número a Heyal y Fairy Tail en una proporción de 20-1. Heyal hizo un gesto para que todos movieran según lo planeado. Natsu a la cabeza, seguido por Heyal, Arcadios con Keaton, Lucky, los 3 Exteets, Loki y Mirahane en la parte trasera. La escalera era estrecha, lo que les obligaba a caminar en fila india. Se estructuró a propósito para que fuera fácil deshacerse de cualquier delincuente que escapara. Marcharon en silencio, escuchando, oliendo, intuyendo cualquier señal de peligro. Por ahora, solo los guardias que se acercaban podían detectar a Heyal. Espera, la voz de Arcadios interrumpió de repente la concentración de Heyal. Todos se detuvieron a mirarlo. El ex capitán se inclinó hacia la pared, presionando su nariz cuadrada contra ella mientras intentaba ver algo bajo la poca luz. Esto podría ser todo. Heyal, sin decir palabra, levantó una pequeña llama en su mano para que el hombre la viera mejor.
Una luz dorada iluminaba la diminuta cresta de Fiore grabada en la esquina de uno de los ladrillos. Arcadios sonrió. Sí. Este es el pasadizo. Cuervo, debería haber 4 piedras móviles que debes empujar en el orden correcto. Geyal escudriñó la pared y no encontró ninguna piedra que se distinguiera de las demás, al igual que la otra entrada secreta. Me temo que tienes que ser más específico que eso. Con los brazos llenos, Arcadios solo podía hacer gestos con la barbilla y dar instrucciones vagas, pero el intento fue igual de infructuoso. Gimiendo de frustración, se giró hacia un lado y asintió con la cabeza a Keaton. Por favor, llévatelo. Lo abriré. Después de un incómodo movimiento, Keaton fue transferido con éxito a la espalda de Geyal. Sin que todo su equipo le pesara, el joven era en realidad más ligero de lo que parecía. Sus armas y la mayoría de sus objetos estaban guardados de forma segura en la dimensión de almacenamiento de Geyal, salvando a cualquiera de tener que llevarlos. Aparte de la ropa que llevaba puesta, al menos todavía tenía su capa de plumas alrededor de los hombros y su máscara de zorro sobre la cabeza. Arcadios procedió a palpar cuidadosamente la pared, empujando consecutivamente 4 piedras diferentes en un orden particular. Se oyó un chirrido de piedra y un estruendo silencioso cuando la sección de la pared se deslizó hacia los lados para revelar un túnel negro que era más estrecho que la escalera. Natsu iluminó el camino hacia adentro con Arcadios justo detrás. Dado que habría otra puerta especial que solo el ex capitán podría abrir, Geyal continuó cargando a Keaton. Mirahane una vez más guardó la parte de atrás, sosteniendo una antorcha que había adquirido de uno de los apliques. El pasadizo era terriblemente claustrofóbico. Los más altos tenían que encorvarse hacia adelante para evitar golpearse la cabeza contra el techo mientras los brazos y los hombros raspaban ruidosamente las paredes. El camino finalmente se convirtió en escalones empinados y sinuosos que subían al menos 2 pisos. Al final de esa agotadora caminata había otra puerta de piedra que requería la atención de Arcadios. Lo que hay al otro lado es una habitación secreta, explicó el hombre mientras trabajaba. Tuvo que alcanzar a un Natsu agachado para empujar los interruptores ocultos. Hace mucho tiempo, era una cámara de tortura, fue sellado y olvidado durante muchas generaciones. Trata de no alarmarte por lo que ves. ¿Tortura? Susurró Wendy en voz baja. La puerta se abrió de la misma manera que la primera. Natsu inmediatamente se atragantó y rápidamente se cubrió la nariz. Apesta. Siseó, tambaleándose. Incluso Wendy y los Exteed hacían ruidos de disgusto. El olor golpeó a Geyal con la misma fuerza debajo de su mascarilla. Agrio, rancio, pútrido, metálico. El poderoso hedor estaba lejos de ser agradable. Uf. ¿Qué es eso? Exclamó Wendy, con las palabras ahogadas bajo las manos. La respuesta apareció ante ellos cuando Natsu hizo su llama más grande para iluminar toda la habitación. Hubo jadeos de horror y chillidos de miedo ante el espantoso espectáculo que se extendía a su alrededor. A pesar de su pequeña existencia, la cámara secreta contenía muchos viejos dispositivos de tortura y mesas repletas de herramientas sucias y amenazantes, desde ganchos malvados hasta sierras dentadas. Toda la madera y el cuero estaban muy manchados y desgastados, y todo lo metálico estaba sucio y oxidado. En el suelo de piedra había capas y capas de sangre seca que hacía tiempo que se habían vuelto negras. Con solo un vistazo, era evidente que nada en la habitación se había limpiado desde su existencia. Había malas vibras provenientes de todos los rincones de la habitación. Los espíritus de los muertos rondaban este lugar. Geyal podía sentirlos, cientos, si no miles, de almas torturadas. Puso sus sentidos a toda marcha. Un escalofrío le recorrió la espalda y empezó a sudar nervioso. De repente se volvió difícil respirar y el hedor no ayudaba. Necesitaba irse y no era el único desesperado por escapar. No puedo soportar esto, murmuró Natsu, luciendo pálido y enfermo. Su llama se había reducido al tamaño de una vela, trayendo de vuelta las sombras. Tenemos que salir de aquí. Ahora. Arcadios se estremeció ante la demanda del mago. Sí, es de esta manera, creo. ¿O de esta manera? Necesito luz para ver. Mirahane, sin decir palabra, ofreció su antorcha, que Arcadios tomó con un firme movimiento de agradecimiento. La puerta secreta se cerró detrás de ellos. Arcadios los condujo a través de ellos, teniendo cuidado de no rozar nada por temor a molestar a los fantasmas de los muertos. El silencio flotaba espeso en el aire viciado. Lamento que todos tuvierais que ver esto, murmuró Arcadios después de que hubiesen llegado a la mitad del camino.
Esta habitación puede ser el secreto más oscuro del castillo. Antes de nuestra época, antes de que existieran el Palacio del Abismo y los verdugos, los prisioneros eran torturados físicamente aquí, sin importar cuán pequeño fuera el crimen. Era una crueldad, pero un castigo que todos los criminales merecían. Una voz profunda vino de las sombras justo delante de ellos. Algunos saltaron y gritaron de miedo, mientras que otros cayeron en sus posturas de batalla. Natsu empujó frente a Arcadios, con las manos envueltas en fuego. Algo brillaba a la luz de sus llamas. Quienquiera que seas, será mejor que te quites de nuestro camino. Natsu advirtió, su tono bajo y amenazante. Estaba visiblemente inquieto, muy nervioso por todo lo malo de la habitación. Bloqueando su camino había un hombre alto y corpulento. Era uno con la oscuridad, vestido enteramente con una armadura negra. Ignoró por completo al asesino del dragón de fuego. Hubiera preferido el uso de la tortura que confiar en esos idiotas para hacer el trabajo. Geraldo tartamudeó Arcadios al reconocerlo. Rápidamente lanzó una mirada nerviosa a Heyal, haciendo en silencio la misma pregunta que pasó por la cabeza del mago. ¿Cómo pasó desapercibido? Desconcertada, Heyal maldijo en silencio. Por mucho que se concentrara, no podía detectar el aura del caballero negro. De alguna manera estaba oculto. Lástima verte aún con vida, Arcadios. Arcadios se movió para pararse junto a Natsu y se armó de valor contra el caballero negro. ¿Cómo sabes de este lugar? Preguntó. ¿Cómo supiste que íbamos a venir por aquí? Como nuevo capitán de los caballeros de la flor sagrada, ¿no debería ser mi deber jurado proteger a la familia real? Hay que conocer los secretos del castillo para servir como es debido al rey, fue la respuesta de Geraldo al salir a la luz de la hoguera. La luz de los fuegos se reflejaba suavemente en las superficies lisas de su armadura, haciéndolo parecer como si estuviera bendecido por las llamas. Arcadios resopló. Así que te nombraron capitán. Geraldo sonrió profundamente. ¿Te enfada eso? Ese honor nunca volverá a ser tuyo ahora que te han tachado de traidor. Arcadios enseñó los dientes con ira. Lo tienes todo mal. Sabes que me acusaron injustamente de traición, Geraldo. Ministro Gatton, no necesito escuchar tus excusas. Has roto tu juramento y has caído tan lejos que te atreverías a ponerte del lado de estos criminales. Eres una vergüenza. Una vez que Su Alteza se entere de tu traición, le romperá el corazoncito. Los ojos de Arcadio se abrieron de par en par. La princesa. Esperar. Geraldo. Hay algo que Su Alteza necesita saber. La puerta del eclipse no debe abrirse. Nuestro reino, todo Fiore, estará en grave peligro si esas puertas se abren durante el eclipse. ¿De qué estás hablando? Gruñó el caballero negro. Nos mintieron desde el principio. La puerta del eclipse no salvará a Fiore de los dragones, los convocará. Hubo una breve pausa ya que Geraldo necesitó un momento para entender lo que Arcadios estaba diciendo. ¿Convocarlos? Exclamó con incredulidad. ¿Quién te ha dicho esto? Fue. No digas nada, Heyal advirtió a Arcadios a través de un enlace telepático privado. Arcadios se estremeció y vaciló, pero ya era demasiado tarde para mantener la verdad en secreto. Arcadios había mirado inconscientemente a Heyal y Keaton en medio de su respuesta, dándole a Geraldo una sutil pista. Heyal se puso rígida. Podía sentir la mirada del caballero negro caer sobre él desde las sombras del yelmo del hombre. Frío, intenso, malicioso. Este hombre era peligroso. Yo, no puedo decir. ¿No puedes decirlo? Escupió el caballero negro. Dio un paso más hacia adelante, su aspecto más imponente a plena luz de las hogueras. Hemos pasado años preparando la puerta y ahora me dices que ni siquiera deberíamos usarla. Esta otra persona afirmó ser un profeta también. Que había visto el futuro. Arcadios negó con la cabeza y se acercó lentamente al otro hombre, con los brazos abiertos para mostrar que no quería pelear. Estaba de pie frente a Geraldo, igualando al caballero negro en altura y postura, con expresión severa. Un profeta, no. Pero había visto el futuro y lo había vivido. Vi la verdad en sus ojos cuando me dijo lo que sucedería el día del eclipse. Fiore caerá y será obra nuestra. Créeme, Geraldo. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero por favor, tienes que confiar en mí. Por el bien de nuestro reino. Si se abre la puerta, Fiore está condenada. Hubo un tenso momento de silencio mientras los dos hombres estaban frente a frente, inmóviles como estatuas, sin atreverse siquiera a respirar.
Geraldo finalmente suspiró y volvió la espalda con capa hacia el otro, sacudiendo ligeramente la cabeza. Ahora comprendo, comenzó, su voz era un murmullo bajo, si lo que dices es cierto. Arcadios se tapó el corazón con una mano. He hecho un juramento a la familia real. Nunca mentiría para ponerlos en peligro. Tienes mi palabra. Muy bien, entonces. Arcadios estaba eufórico. ¿Así que me crees? Sí. Parece que no tengo más remedio que mataros a todos. Sucedió antes de que Geralt pudiera siquiera parpadear. Geraldo se había dado la vuelta y se había abalanzado sobre Arcadios, clavando su gran espada en el clavo con el hombre desarmado. Arcadios ni siquiera se dio cuenta de que había sido apuñalado en el pecho hasta que comenzó a toser sangre. ¿Por qué? Logró ahogarse. Porque eres un traidor y un criminal, y todos los criminales deben enfrentar su merecido castigo. Nadie ha escapado nunca del Palacio del Abismo y tengo la intención de que siga siendo así. No impedirás que la puerta se abra. Nadie lo hará mientras yo esté en pie. Con eso, Geraldo pateó a Arcadios de su espada ensangrentada, enviando al hombre herido a caer ante los pies de Natsu. «Bastardo», rugió el asesino del dragón de fuego. El fuego envolvió a todo Natsu mientras se abalanzaba sobre el caballero negro con una gran furia. Agitó un puño ardiente solo para que de repente sus llamas se extinguieran por completo y su puñetazo quedara atrapado en la mano blindada de Geraldo. «¿Qué demonios, mi magia?». Natsu gritó y cayó de rodillas en agonía mientras los huesos de su mano eran aplastados bajo la fuerza imprevista del caballero negro. «Natsu». Lucky y Api gritaron preocupadas. Mirahane estaba a punto de moverse para atacar, pero se detuvo en seco, mirándose las manos con los ojos muy abiertos. «¿Qué está pasando? No puedo usar mi magia», exclamó. «Yo también», exclamó Wendy, presa del pánico. Estaba al lado de Arcadios, tratando de curarlo antes de que se desangrara, pero no pudo formar ningún hechizo. Lo único que podía hacer era apretar sus manos contra su herida. Lucky se dio la vuelta y llamó a Locke, pero el espíritu no se veía por ningún lado. Geralt maldijo en voz baja. Tampoco se salvó. Había un zumbido molesto en sus oídos y un extraño hormigueo en la parte posterior de su cabeza que recorría toda su columna vertebral. Algo se había activado y probablemente era una de las trampas utilizadas contra los magos de los que Arcadios había advertido. Una zona de anulación de Eternano. Sin su sentido mágico, Geralt se sentía desorientado y encerrado por no poder detectar la proximidad de todos los que lo rodeaban. Pero lo peor de todo es que se sentía débil e indefenso, lo que le recordaba el terrible tiempo que había pasado encarcelado en el Consejo Mágico. «No pienses que vendría desprevenido», dijo Geraldo, sin vacilar su agarre sobre Natsu. «La resistencia es inútil. Sométanse y les daré a todos una ejecución rápida e indolora». «Nunca». Natsu siseó, lanzando al caballero negro una mirada desafiante a través del dolor. Trató de liberarse, solo para que su mano quedara aún más aplastada bajo el agarre del hombre más grande. «Lento y doloroso será entonces», gruñó Geraldo por encima de los gritos de Natsu. «Es él», dijo una voz en voz baja al oído de Geralt. «¿Keaton? ¿Estás despierto?», preguntó Geralt, sin perder de vista el caos que se desarrollaba ante él. Keaton se movía, sacudía la cabeza y las manos se cerraban notablemente en puños. «Sí, maestro, es él. Es él. Es él. Es él. Él es el indicado. Tienes que detenerlo». Geralt respiró hondo cuando se dio cuenta de lo que el chico estaba hablando. «¿Estás seguro de esto? ¿Cómo lo sabes?» Su voz. «Lo reconozco. Yo, no sé cómo, pero sé que es él». Keaton se retorcía ahora. Geralt se colocó detrás de una mesa para esconderse de la vista de Geraldo y bajó a Keaton al suelo. Keaton más o menos se cayó de la espalda del otro. Se dejó caer y se acurrucó en el suelo sucio, arañando la marca de su brazo izquierdo con dedos metálicos. «Maldijo», gimió y se retorció mientras la maldición ardía y sangraba. «Detente, tienes que detenerlo», siseó con los dientes apretados, su rostro distorsionado por el dolor. «No dudaría si pudiera», le dijo Geralt, «nuestra magia está completamente sellada aquí. Ninguno de nosotros puede usar ningún hechizo contra él». Geraldo puede ser un hombre, pero era de mente aguda y físicamente fuerte. Los había atrapado en una trampa mortal y los había acorralado como ratas en una jaula. No pintaba bien por delante.
Natsu había sido arrojado de espaldas y ahora luchaba por respirar por la bota de metal negro que le aplastaba la garganta y el pecho. La espada de Geraldo lo mantuvo en su lugar, le atravesó profundamente el hombro y se clavó en el suelo de piedra debajo de él. Happy y Paterlily habían tratado de ayudarlo, pero fueron fácilmente ahuyentados como moscas. Ahora Mirahane se paró audazmente ante el caballero negro, balanceando un extremo de una cadena oxidada que había recogido de una mesa cercana. Sin embargo, tuvo cuidado de no hacer un movimiento apresurado. Wendy permaneció al lado de Arcadios, desesperada por ayudarlo, pero el hombre estaba llegando a su fin. Carla permaneció cerca de la niña, de pie protectora a su lado. Mientras tanto, Lucky estaba arrodillada al otro lado de él, con el rostro pálido y la boca dibujada en una línea sombría mientras miraba entre el moribundo y Natsu. Con un gruñido de esfuerzo, Keaton rodó sobre su frente y se empujó sobre sus rodillas y codos, frotando constantemente con una mano la marca en su brazo. «¿La magia de todo el mundo está sellada?», murmuró, mirando a Heyal desde un lado. Heyal asintió. Su frustración se escondía detrás de su máscara de cuervo, pero no su tono. «Sí. Incluso la mía. Lo siento, guardé tus armas y ahora no puedo devolverlas». Keaton negó con la cabeza. Incluso si los tuviera en este momento, no daría mucha pelea. Se atrevió a mirar el estado de su terrible situación y juró rotundamente. Su expresión se oscureció en el instante en que vio al caballero negro. «Tenemos que salir de aquí». «La única salida es a través de él». «Hay otra manera», interrumpió Keaton rápidamente, con el rostro ahora decidido. «Voy a sacarnos. No dejaré que les vuelva a pasar nada. Wendy y Natsu, todos. No los dejaré morir». Luchó por levantarse, lo que provocó que Heyal lo ayudara a sentarse. «¿Qué estás planeando?», susurró Heyal, prestando un hombro para que Keaton se apoyara. Captó la sonrisa cansada del chico justo antes de que Keaton se pusiera la máscara. «No todo el mundo tiene la magia sellada», fue la respuesta de Keaton, haciendo que Heyal levantara la ceja. «Lucía. Maestra Lucky». Por encima de los gritos de batalla que provenían de dos Exteets enojados, el mago espíritu celestial escuchó su llamada. Giró la cabeza e inmediatamente se acercó a Keaton cuando éste le hizo señas para que se acercara. Ella se agachó ante él, aliviada pero preocupada al mismo tiempo. «Keaton, ¿eres tú?». Keaton le agarró la mano antes de que pudiera decir más y dijo: «Maestra Lucky, aquí estoy bajo las estrellas celestiales, te pido humildemente, me prestes tu fuerza, tus dones, tu amor, durante el tiempo que decidas separarte. Presta atención a mi deseo, la llave de oro de los gemelos, en la que confiaré mi corazón como lo haría un espíritu de alma compañera, hasta el fin de nuestros tiempos». Heyal estaba confundida mientras Lucky asentía con total comprensión. Rápidamente agarró su juego de llaves espirituales prestadas, tomó una de oro del anillo y la colocó en la palma de la mano de Keaton. Mientras todavía tocaba la llave, ella lo miró fijamente y dijo: «Bajo estas estrellas celestiales, escucho tu deseo y te concedo la llave de oro de los gemelos. Del sol a la luna, de la luna al sol, que este espíritu compañero sea tu corazón y tu alma. Cuando llegue el fin de nuestro tiempo, o si rompes tu confianza de corazón, entonces esta llave y este espíritu volverán a mí». La llave entre sus manos brilló en blanco durante un breve segundo. Entonces juntos hablaron como uno solo. «Oh estrellas celestiales, la promesa ha sido hecha. Abrir la puerta de los gemelos». Había un destello brillante proveniente de la llave que estaba en su mayor parte oculta dentro de sus palmas. No mucho después de eso, aparecieron dos pequeños seres azules idénticos, ambos sosteniendo un rollo de pergamino. «Maestro Lin», dijo uno. «Maese Lucky», dijo el otro. «El rey espíritu da su bendición», dijeron al mismo tiempo. Juntos desenrollaron el larguísimo pergamino que se habría extendido de una pared a la otra si se hubiera colocado plano. De un extremo al otro, estaba cubierto de cientos y cientos de líneas cuidadosamente escritas que detallaban lo que Heyal solo podía suponer que eran los derechos de los espíritus invocados. Uno de los espíritus le dijo a Lucky: «Maestra Lucky, una vez que lea y repase esto». La muchacha hizo un gesto con la mano para cortar el espíritu. «No hay tiempo para eso, Minnie. Salta hasta el final». Minnie cogió el extremo inferior del documento y señaló, con una pluma dorada que había aparecido mágicamente en su mano rechoncha, una de las dos líneas en blanco marcadas con una X. «Entonces, como propietario de nuestra llave, debes firmar aquí». Lucky tomó la pluma y rápidamente escribió su firma.
El otro espíritu usó la misma pluma y señaló la otra línea en blanco y le dijo a Keaton: Maestro Link, como el prestador de nuestra llave, firme aquí. Keaton garabateó apresuradamente su verdadero nombre, su letra mucho más desordenada que la de Lucky. El contrato desapareció en polvo mágico en el instante en que terminó. El contrato temporal está hecho. Anunciaron alegremente los gemelos con un baile sincronizado y giratorio. Maestro Link, somos suyos para mandar durante 24 horas terrestres antes de que debamos regresar con la maestra Lucky. El chico asintió. Entendido. Ahora escucha, Géminis, tenemos que escapar de una vez con todos. ¿Todavía tienes recuerdos de cuando te transformaste en mí por primera vez? Sí. Toma mi forma a partir de entonces. Los espíritus se fusionaron en uno, convirtiéndose en una réplica perfecta de Keaton, completamente equipado y en mucho mejor forma que el Keaton real. Maestro, te estás quedando con tan poca magia, dijeron, con la voz preocupada ligeramente apagada bajo la máscara de zorro. Tenemos menos de 3 minutos. Entonces todos, por favor escuchen. Keaton informó rápidamente a Heyal, Lucky y Gemini sobre su plan, en el que Heyal no estaba del todo de acuerdo. No había tiempo para discutir y Heyal dejó claro que había que hacerlo de una manera ligeramente diferente. El muchacho había resoplado de fastidio, pero sabía que era mejor no protestar contra el que llamaba maestro. Con el plan ya establecido, los cuatro se separaron y procedieron a hacer su parte. Heyal rodeó la mesa y se dirigió directamente hacia el caballero negro, empuñando la copia de Gemini de la pequeña espada de Keaton a la que llamó Libertad. Heyal no era un espadachín, ni se enfrentaba a un oponente solo con un arma, por lo que no estaba muy seguro de poder superar a un hábil caballero bruto. Sin embargo, es probable que tuviera más posibilidades que Keaton de mantener al capitán distraído el tiempo suficiente para que su plan de escape funcionara. Para cuando Heyal estuvo lo suficientemente cerca, Mirahane había azotado con su cadena a Geraldo, quien la bloqueó con su mano libre. La cadena se envolvió inofensivamente alrededor del guantelete del hombre, lo que le permitió agarrarlo fácilmente. Justo cuando le quitó la cadena de las manos a Mirahane, Heyal corrió hacia él por un lado. Su enfoque no pasó desapercibido. Geraldo tenía reflejos mejores que la mayoría. Sacó su espada del suelo y del hombro de Natsu y la usó para detener la espada de Heyal con un movimiento fluido. El poder detrás del golpe del capitán era más de lo que el mago anticipó. Era, tal vez, incluso igual a la de Erza. Freedom fue fácilmente derribado por el fuerte impacto y casi salió volando de las manos de Heyal. Con las manos entumecidas y doloridas, Heyal se aferró a su arma con tanta firmeza como se lo permitieron sus dedos temblorosos mientras recuperaba el equilibrio. El caballero lo siguió suavemente con un empuje hacia adelante que se movió más rápido de lo que los ojos de Heyal podían seguir. El mago se giró hacia un lado con la esperanza de evitar el punto mortal, solo para sentir que le mordía el brazo derecho. Siseó por el aguijón y se tambaleó hacia atrás, justo fuera del increíble alcance del caballero. Definitivamente fue superado en términos de esgrima, y su oponente aún no se había movido ni un centímetro de su lugar. Natsu permaneció inmovilizado en el suelo por un pie sólido, sus luchas se debilitaron y sus labios se volvieron azules. Geraldo, con la atención fija en Heyal, tiró la cadena que una vez fue de Mirahane y sonrió profundamente. ¿En qué consistió ese patético intento? No eres un espadachín, que yo vea. Sin tu magia, tú, tonto, no eres más que meros insectos. Una idea para alejar al capitán del asesino de dragones surgió de repente en la mente de Heyal. Bastardo, gruñó acaloradamente, apuntando el extremo vacilante de su espada al otro. Fue obra tuya todo el tiempo. Abriste la puerta e invocaste a los dragones. Los usaste para destruir el reino y todo Fiore. Hubo un cambio repentino en la atmósfera. El aire se sentía más frío, rígido y desagradable. Heyal estaba seguro de que había visto los ojos de Geraldo brillar en rojo desde las sombras de su yelmo. El capitán se giró completamente para mirar a Heyal, usando a propósito a Natsu como un trampolín antes de dirigirse lentamente hacia el mago como un depredador que había acorralado a su presa. Cada paso era un estruendoso sonido metálico que parecía resonar dentro de la habitación. Con cada paso que daba el caballero, Heyal retrocedía 2, alejando al hombre de la armadura lo más posible de Natsu. Así que tú eres el indicado, gruñó el caballero con vehemencia. Eres del futuro. Usaste la puerta del eclipse para venir aquí. ¿Y para qué? Acabar con el terror antes de que comience. Risas burlonas llenaron la habitación. Tonto.
¿Crees que puedes alterar el pasado como mejor te parezca? ¿Para detener lo inevitable? Tu llegada aquí no cambiará absolutamente nada. Me aseguraré de ello. Se abalanzó, acortando la distancia en un abrir y cerrar de ojos. Heyal apenas tuvo tiempo de esquivar la espada que se arqueaba hacia su cabeza. En su lugar, se cortó en una mesa, cortándola limpiamente por la mitad y derramando ruidosamente su contenido en el suelo. No hubo tiempo para recuperar el aliento o incluso pensar, ya que Geraldo lo siguió rápidamente con un barrido de revés. Sin otra opción, Heyal usó su espada para bloquear el ataque, pero no hizo casi nada, ya que Freedom fue destrozada por la espada más grande y fuerte. Sintió que el frío borde le atravesaba profundamente el pecho mientras salía volando. Se estrelló contra algo duro antes de caer de espaldas en el suelo. «Maestro», exclamó Keaton, sonando muy cerca. Heyal gimió en respuesta, abrumada por un dolor insoportable. Todo parecía doler. Abrió los ojos a la fuerza al oír los pasos del caballero pisando fuerte. Hubo un destello brillante de luz verde que hizo que los pasos se detuvieran. Luego vino la fuerte ráfaga de viento fresco cuando Géminis usó el hechizo de teletransportación de Keaton. ¿Qué? Rugió Geraldo. ¿Cómo? Imposible. Ustedes tres no se me escaparán. Maestro. Dame tu mano. Apúrate. A través de un esfuerzo total, Heyal rodó hacia la voz de Keaton y lo encontró agachado junto a Natsu, extendiendo una mano para que el hombre mayor la tomara. Heyal extendió la mano y agarró la mano del chico con firmeza entre las suyas, y al instante sintió el hormigueo de las yemas de sus dedos por la magia familiar de Keaton. Un fuerte viento comenzó a soplar mientras el hechizo tomaba forma. Sabiendo que Geraldo no tardaría en llegar, Heyal se arriesgó a echar un último vistazo. Lo que vio ya no era a un hombre que les deseaba la muerte, sino a un demonio recién salido del infierno. Unos ojos rojos se cernieron sobre ellos durante una fracción de segundo antes de que todo se volviera verde y cegador.